¿Alguna vez te han dicho que el dinero lo resuelve todo? Y aún así, ¿has sentido un vacío que ni la mayor riqueza pudo llenar? Madrid está llena de personas que brillan por fuera, mientras su corazón guarda silencios incómodos. Este relato empieza con un millonario que lo tenía todo: apellido, arte, fiestas, poder. Pero termina demostrando algo que pocos se atreven a admitir. A veces el verdadero lujo es escuchar un no a tiempo. En esta historia descubrirás cómo una simple empleada doméstica, con más coraje que fortuna, le dio la vuelta a un destino que parecía escrito en piedra. Verás que el amor y la pasión no se compran, se construyen. Y quizá, mientras la sigues, te preguntes, ¿qué precio estás pagando por las cosas que en realidad no te hacen feliz? Prepárate. Lo que comenzó como una humillación pública en la Gran Vía se convertirá en una lección que puede cambiar la forma en que ves tu propia vida, tu trabajo y hasta la idea de éxito. Porque la verdadera pregunta no es cuánto dinero tienes, sino cuánta verdad te atreves a vivir. Un millonario madrileño arrodillado en plena Gran Vía. Todo comenzó con un no de su empleada doméstica. Imagina la escena. La avenida vibra, los teatros encienden marquesinas, y en medio del ruido alguien se detiene. No es un turista despistado, es un hombre de apellido largo y agenda corta, de esos que confunden la riqueza con el volumen de su tarjeta. Madrid, corazón de España, no se inmuta. La ciudad ha visto reyes, dictados y rebajas. Sabe reconocer cuando el destino pone orden. Ese no tiene rabia, tiene templo. El brillo se apaga un segundo y aparece lo esencial, la dignidad. Y ahí nace la fuerza del destino. Cuando la máscara del dinero se agrieta, el amor y la pasión encuentran rendija. El público no aplaude aún, pero respira distinto. Intuye que lo que se viene no es un cotilleo de alfombra roja, sino una lección antigua, de esas que nuestros abuelos repetían sin hashtags. Lo importante pesa poco, pero sostiene mucho. Ese no es un portazo, es una brújula. En una cultura como la nuestra que aprecia lo sobrio, un café bien tirado, una barra de pan crujiente, una conversación con tiempo, el valor no se grita, se demuestra. El arrodillado, al que llamaremos Alejandro, carga un legado de galerías, subastas y cenas donde el aplauso se compra con botella. Pero la riqueza auténtica se mide en silencios. ¿A quién escuchas? ¿Con quién te sientas? ¿Cómo tratas a quien no te puede devolver favores? La fuerza del destino funciona así. Te coloca un espejo en mitad de la Gran Vía para que veas que el traje te queda grande si la conciencia te queda pequeña. Y sí, ya lo sé, a veces en España juega fuerte la apariencia, pero la piedra madrileña no se vende. Resiste. Lo que brilla de más encandila, lo que tiene alma orienta. Ese no es alma. Haz una prueba sencilla esta semana. Anota el último no que recibiste y escribe 3 regalos escondidos que te dejó. Si no los ves, míralo como mentor lo haría. ¿Te ahorró dinero en una mala decisión? ¿Te protegió del ruido para concentrarte en tu propósito? ¿Si te obligó a practicar el amor propio cuando más cómodo era seguir el juego? Ese ejercicio te conecta con tu pasión verdadera, no con la emoción de domingo por la noche, sino con la constancia de lunes por la mañana. En el caso de Alejandro, el no de una empleada doméstica tuvo la elegancia de un oficio bien hecho y la autoridad de una vida con raíces. A veces creemos que el poder se viste de etiqueta. Casi nunca miramos que el poder que cambia la vida suele llevar zapatos cómodos y horarios madrugadores. Ahí en lo cotidiano el destino te susurra, despacio pero hacia adentro. La imagen del arrodillado no va de espectáculo, va de enfoque. Cuando bajas la mirada, descubres lo que ignorabas desde arriba. El ritmo de los que levantan la ciudad, el brillo silencioso de quien cumple sin selfie, la artesanía de lo pequeño que sostiene lo grande. Nuestros mayores lo sabían. Quien no honra lo pequeño no merece lo grande. Y eso es riqueza de la buena. ¿Te sirve un ejemplo práctico? Elige una deuda minúscula. No hablo de euros, hablo de gestos. Dar las gracias con nombre, mirar a los ojos, preguntar de verdad, ¿cómo estás? No cuesta dinero, cuesta atención. Pero esa inversión genera intereses compuestos en relaciones y oportunidades reales. Es la misma lógica de la buena España. Pan, calle, palabra. Y cuando eso está, el amor deja de ser un eslogan y se vuelve hábito.
De esos hábitos nace la pasión que sostiene un proyecto, una familia, una vida. Dale like y suscríbete para no perder esta historia que demuestra que el amor verdadero no se compra. No te lo digo por algoritmo, que también. Te lo digo porque este relato es una guía de lectura de cosas que quizá te están pasando. A veces el no que te desmonta es el de un cliente, un jefe, un hijo adolescente, o del espejo cuando por fin te dice la verdad. La fuerza del destino usa esos noes como cincel. Quita rebabas, pule esquinas, revela beta noble. Y conviene escucharlo con oídos antiguos. La riqueza no está en la cifra, está en el criterio. El dinero no compra respeto, lo alquila. El amor sin límites se vuelve deuda. La pasión sin método se evapora. Si adoptas esa mirada, la escena de la Gran Vía deja de ser viral y se vuelve manual. Y lo bueno de un manual es que sirve cuando arrecia el viento y hay que ajustar las velas. Te comparto un marco sencillo, práctico como una libreta de tapas duras, para aplicar desde hoy. 1. Inventario de valores. Escribe 5 cosas por las que no te vendes. Tiempo con tu familia, salud, palabra dada, honestidad, aprendizaje. 2. Pequeñas valentías. Elige una acción diaria en la que dirás no sin culpa. Una reunión inútil, una compra por apariencia, un sí por miedo. 3. Rituales de foco. 15 minutos al día para nutrir tu pasión real. Leer 3 páginas de un libro que te haga pensar. Por ejemplo, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, o Meditaciones de Marco Aurelio, o escribir un párrafo sobre tu propósito. 4. Economía con sentido. Aparta un porcentaje simbólico para agradecer a quien sostiene tu día. Sí, propina consciente cuenta. No hace falta mucha riqueza para empezar. Hace falta intención, y cuando la intención se ordena, el destino se ordena contigo. Volvamos a la imagen. La noche cae sobre Callao, un murmullo de gente, un silencio breve, y el gesto de un hombre que por fin entiende que la altura no se mide en metros, sino en humildad. Madrid no juzga, registra. España tiene memoria de piedra. Recuerda a quienes se levantan mejor después de caer. Y tú y yo sabemos que ese no ha sido el final sino el primer peldaño. Por eso este gancho abre una puerta. Detrás hay nombres, acentos, un crucifijo antiguo que no es adorno, y una conversación sobre riqueza que no cabe en una nómina. Hay amor que no pide permiso, pasión que no presume, dinero que aprende a obedecer a un propósito, y sobre todo, hay un destino que empieza a arrancar como un tren nocturno, despacio, decidido, con billete de ida. Si te quedas verás de dónde viene ese no, y hacia dónde empuja a quien lo escucha de verdad. Alejandro Llorente tenía 30 años y un ático con vistas al Palacio Real que parecía sacado de una postal de España. Molduras originales, suelos de madera vieja que crujían con historia y una terraza donde el sol de Madrid se detenía un instante antes de caer sobre la Gran Vía. Heredero de una estirpe de restauradores de arte, apellidos que abrían puertas y chequeras, vivía rodeado de objetos que valían mucho dinero y decían poco de él. La casa estaba llena de lienzos, marcos dorados, porcelanas con pedigrí, pero el silencio pesaba más que la riqueza, a esa hora en la que la ciudad respira hondo. A él le faltaba aire. Tenía lo que muchos desean y sin embargo, no encontraba lo que todos necesitamos. Propósito, amor, rumbo. Si escuchas con calma, oirás el murmullo de la fuerza del destino llamando a la puerta. El destino no grita, susurra. Y cuando susurra demasiado, algo está a punto de cambiar. Las noches de Alejandro eran un bucle. Cenas en la Castellana, copas en azoteas donde la música tapa conversaciones, saludos de compromiso, risas medidas. Al principio aquello le hacía sentirse dentro. Con el tiempo le dejó fuera de sí. La agenda estaba repleta, el alma, escasa. ¿Cómo es posible, se preguntaba, que la riqueza me rodee y aún así sienta este vacío? Buena pregunta. El dinero llena cuentas, no vacíos. Él había confundido la pasión con la euforia de un sábado, el amor con el reflejo que otros esperaban ver, y su destino con la ruta fácil del apellido. Como mentor te invito a una práctica.
Cuando algo te deslumbre, pregúntate, ¿esto me construye o me distrae? En España nos encanta el brillo de la ciudad, que no te impida mirar la piedra que la sostiene. Alejandro, sin saberlo, empezaba a afinar la mirada. Fue entonces cuando entró en escena Lucía Serrano, recién llegada de Toledo, estudiante de Historia del Arte en la Complutense, contratada como empleada doméstica para ordenar el caos elegante del ático. Aparición sencilla, sin fanfarrias, cabello castaño recogido con prisa, mirada firme que no pedía perdón por existir, manos con pequeñas raspaduras, señales de quien hace, no solo dice, y un crucifijo antiguo al cuello, herencia de su abuela. Ese crucifijo no era adorno, era ancla, una memoria portátil de valores, de esa España que vive en pórticos, cocinas, bancos de piedra y plazas pequeñas. Lucía traía un acento manchego que a Alejandro le sonó a pan recién hecho, y conversación sin doble fondo. La fuerza del destino suele entrar así, por la puerta de servicio sin ruido con verdad. Y sí, ya desde el primer día la riqueza se redefinió en la casa. Menos brillo, más sentido. El primer intercambio serio no fue sobre tareas, fue sobre arte. Ella comentó con naturalidad que el alfarje de un cuadro mudéjar del despacho parecía mal iluminado, que la sombra no respetaba la geometría original. Alejandro, curioso y algo herido en su orgullo profesional, le pidió que explicara. Lucía habló del diálogo entre luz y madera, del modo en que la policromía respira si la dejas, de cómo el tiempo, ese restaurador silencioso, hace su trabajo cuando uno no lo estropea. Él escuchó y se sorprendió escuchándose. «Llámame Alejandro, por favor». En esa frase cabía un mundo. La riqueza de bajar un peldaño para ver mejor, la pasión de quien reconoce maestría en lo discreto, el amor por un oficio que no entiende de jerarquías. Si quieres una aplicación práctica, anota esto. Cuando alguien te aporte un ángulo que no viste, apártate medio paso. Desde ahí, el destino enseña otra perspectiva. A partir de entonces el ático cambió de ritmo. Lucía llegaba temprano con una bolsa de pan que traía de su barrio y un aroma que desarmaba prisas. Ordenaba sin ruido, canturreaba bajito y colocaba sobre la mesa del salón un libro distinto cada semana. Desde una edición cuidada de Santa Teresa a un catálogo de arquitectura mudéjar, de esos que te reconcilian con la paciencia. Ese gesto que no costaba dinero trajo a la casa una riqueza nueva. Conversación, pausa, criterio. Alejandro comenzó a evitar las discotecas y a caminar por el Retiro, con auriculares apagados, escuchando a la ciudad más que a sí mismo. Y, como suele ocurrir cuando uno se ordena por dentro, empezó a notar los pequeños detalles que antes desestimaba. La mano que ayuda en la esquina, la dependienta que recomienda por cuidado y no por comisión, el barrendero que saluda a las 6. La fuerza del destino se cuela por rendijas así. En los mercados de Madrid, San Miguel Antón Martín, él la vio ayudar a un señor mayor con las bolsas y sonreírle con un «no se preocupe, que esto pesa pero compensa». La frase tenía música de España. Práctica, cordial, con fondo de amor. También la sorprendió una tarde en Lavapiés enseñando español a migrantes, explicando con paciencia la diferencia entre por y para, y contando que el idioma es un puente que democratiza la riqueza de entenderse. Alejandro, que siempre había confundido la utilidad con el precio, comprendió que la utilidad real es lo que te mejora la vida. Acción aplicable: busca cada semana un lugar donde tu dinero no sirva y tu presencia sí. Una biblioteca de barrio, una asociación, un vecino. La pasión por lo importante se entrena quitando ruido, y el destino, cuando te encuentra en eso, te pone exámenes bonitos. Desde su terraza, la vista al Palacio Real dejó de ser trofeo y se volvió recordatorio. Lo grande sin lo pequeño se cae. La casa respiraba distinta y él también. Empezó a coleccionar no objetos, sino preguntas. ¿Qué me hace realmente rico? ¿Dónde invierto mi mejor energía? ¿Qué entiendo por amor cuando nadie mira? ¿Y mi pasión es estética o compromiso? Notó que la respuesta no estaba en otra copa ni en otra compra, sino en la gente que sostiene el día. Lucía con su crucifijo y su biblioteca ambulante, la portera que sabe todo y juzga poco, el repartidor que llega sin quejarse del tráfico. En ese contraste de mundos,
La riqueza heredada se volvió tarea y el destino dejó de ser herencia para ser elección. Y justo cuando parecía que el equilibrio llegaba, la vida, fiel a su estilo, preparó el primer temblor. Una invitación que abriría la puerta al siguiente acto. El primer día que Alejandro coincidió de verdad con Lucía Serrano, la casa entera pareció detener su pulso. Él regresaba de una de esas reuniones en las que se habla de dinero como si fuera oxígeno, con la cabeza llena de cifras y un corazón que no encontraba pasión en ninguna. Abrió la puerta del ático y lo primero que percibió fue un aroma inesperado. Pan recién horneado, cálido, con ese toque de levadura que recuerda a pueblo y horno de leña. En pleno corazón de Madrid, ese olor lo transportó a una España que él había olvidado. La de plazas tranquilas, saludos a media voz y hornos que despiertan antes que el sol. Fue como si la fuerza del destino le tendiera un lazo invisible. A veces los sentidos despiertan lo que las palabras no logran. Ese día, el olfato de Alejandro le recordó que la riqueza más profunda es la que se cuela sin pedir permiso. Lucía apareció en el pasillo con una naturalidad desarmante. Llevaba una blusa sencilla y un recogido improvisado que dejaba caer un mechón rebelde sobre la frente. Su acento manchego, claro y sin adornos, rompía el silencio con una música que no se aprende en academias de protocolo. Alejandro, acostumbrado a diálogos de cortesía y a la frialdad de las recepciones de arte, se sintió como un niño al que de pronto le hablan en un idioma que reconoce pero no domina. «Buenos días, señor Llorente», dijo ella, y él respondió con un titubeo que no esperaba de sí mismo. «Llámame Alejandro, por favor». En esa simple frase, amor disfrazado de respeto, ya latía algo distinto. Era el tipo de gesto que no cuesta dinero, pero que vale toda una fortuna en humanidad. Se cruzaron de nuevo en la cocina, donde Lucía preparaba una infusión de manzanilla que llenaba el aire de notas calmantes. Él, intrigado, le preguntó de dónde venía ese pan que olía a infancia. «De mi pueblo», respondió con orgullo. «Allí el pan se hace para compartir, no para vender rápido». Esa sentencia tan sencilla le pareció una clase magistral sobre riqueza auténtica, la que se mide en tiempo y en compañía. A modo de mentor, te propongo un ejercicio. Identifica un hábito cotidiano que te devuelva a la raíz. Puede ser amasar pan, escribir a mano, escuchar una historia familiar, y date permiso de practicarlo. Descubrirás que, igual que Alejandro, la pasión se enciende en los gestos que huelen a verdad, y que el destino siempre deja migas de pan para guiarte. La conversación giró, casi sin darse cuenta, hacia el arte mudéjar. Lucía describió con brillo en los ojos la mezcla de culturas que ese estilo encarna. Cristiana, musulmana y judía entrelazadas en arcos y geometrías que desafían siglos. Alejandro, que había estudiado arte por obligación heredada, se sorprendió fascinado. No era la información, que él ya conocía, sino la manera en que ella lo contaba, con amor genuino, como quien habla de un ser querido. Esa tarde él entendió que la pasión por algo no se mide en títulos, sino en la luz que se enciende al narrarlo. Y sí, cuando alguien ilumina un tema con esa intensidad, el dinero se vuelve irrelevante. La charla terminó con un silencio cómodo, de esos que en Madrid solo se encuentran en rincones secretos del Retiro. Con cada encuentro, Alejandro sentía que Lucía abría ventanas que él no sabía que tenía. Ella no presumía, no intentaba impresionar, simplemente compartía. Le habló de sus clases en la Complutense, de sus paseos por el Tajo en Toledo, de cómo su abuela le enseñó que la verdadera riqueza es tener historias que contar a los nietos. Alejandro, que solía medir el éxito en exposiciones y ventas, empezó a medir su día por las conversaciones con ella. Aquí una propuesta práctica. Dedica 15 minutos diarios a una charla sin prisa con alguien que te inspire. Un amigo, un vecino, incluso un desconocido con una buena historia, y observa cómo tu percepción de la riqueza y el amor cambia. La fuerza del destino se manifiesta en esos diálogos que no planeas. Una tarde, mientras colocaban juntos un cuadro restaurado, Alejandro notó el crucifijo antiguo que Lucía llevaba al cuello. «Era de mi abuela», explicó. «Me recuerda que todo lo que soy viene de algo más grande que yo». Esa frase le tocó fibras que no recordaba tener.
En una sociedad donde el dinero suele dictar la identidad, aquella joven le enseñaba que la pasión verdadera se enraiza en la memoria y la gratitud. Él, que había heredado una fortuna de obras y contactos, sintió que por primera vez heredaba un sentido. Ese crucifijo sencillo y gastado le parecía más valioso que cualquier diamante de sus colecciones. En silencio, pensó que quizá el destino le había enviado a Lucía como un recordatorio de lo que realmente importa. Así comenzó la fascinación, no un flechazo superficial, sino una admiración que crecía con cada detalle compartido. Alejandro descubría que el amor puede empezar en la curiosidad respetuosa, en la escucha atenta, en la sorpresa de encontrar pasión en lo que antes parecía cotidiano. Lucía, sin proponérselo, le enseñaba que la riqueza de una vida no se acumula en cuentas, sino en miradas que dejan huella. Y mientras el sol caía sobre los tejados de Madrid, él intuía que su historia, y la nuestra como espectadores, apenas comenzaba, porque cuando la fuerza del destino decide entrelazar dos caminos, lo hace con la suavidad de un aroma a pan recién horneado y la contundencia de una verdad que nadie puede comprar. El jueves por la tarde, mientras la luz de Madrid se filtraba dorada por las persianas del ático, Alejandro decidió dar un paso que le parecía natural, pero que, en el fondo, escondía un desafío: invitar a Lucía a la gala benéfica del Palacio de Cibeles. Había recibido las entradas de siempre, esas que circulan entre la alta sociedad como si fueran parte del mobiliario, y pensó que sería una buena oportunidad para compartir con ella un destello de su mundo. En su mente, esa invitación era un gesto de amor y quizá de gratitud. Sin embargo, el destino, y aquí la fuerza del destino nunca falla, tenía planes distintos. La verdadera prueba de una relación no está en el momento que imaginas, sino en la respuesta que no esperas. Y Alejandro, aunque dueño de una fortuna, todavía no había aprendido que la riqueza del corazón ajeno no se conquista con dinero. Se preparó con cuidado. Eligió palabras como quien selecciona una obra de arte. Lucía, este sábado hay una gala especial, artistas, música en vivo, una subasta solidaria. Me encantaría que me acompañaras. Esperó una sonrisa, una chispa de sorpresa. Lucía, con el delantal todavía en la mano, lo miró con calma y respondió con una frase que cambiaría el rumbo de la noche. Mi valor no depende de un vestido ni de un salón de lujo. Fue un no sereno, sin sombra de enfado, con la fuerza de una certeza antigua. A veces la grandeza se mide en la suavidad de un límite, y ese límite reveló algo más profundo que cualquier gala: la pasión de alguien que sabe quién es, la riqueza de una identidad que no se vende. Alejandro sintió el impacto como quien recibe una bofetada suave, de esas que despiertan más que duelen. Había creído, sin malicia pero con ingenuidad, que ofrecer un evento exclusivo era una forma de halago. Descubrió que, para Lucía, la verdadera cortesía era el respeto a su independencia. Aquí cabe una reflexión práctica. ¿Cuántas veces invitamos, regalamos o ofrecemos pensando que es afecto, cuando en realidad buscamos validación? Haz una pausa esta semana y pregúntate, ¿esto que doy es para el otro o para mi ego? En el caso de Alejandro, el destino le tendía un espejo. No bastaba con dinero ni con gestos grandiosos. Se trataba de reconocer el amor propio del otro, de aceptar que la verdadera pasión no se compra, se comparte. Lucía, con la serenidad que solo da la coherencia, añadió: no es por la gala, Alejandro. Es que no quiero que me vean como una acompañante de lujo. Mi vida, mis estudios, mi familia, todo eso vale más que cualquier flash. Sus palabras, firmes pero dulces, recordaban a esas máximas de abuelas que en España se guardan como tesoros. La dignidad no tiene precio. Alejandro, heredero de un apellido que a menudo abría puertas por su peso en oro, comprendió que había confundido hospitalidad con exhibición. Ese miniclímax moral fue un golpe a su zona de confort. Descubrió que la verdadera riqueza no está en mostrar, sino en mirar de frente la esencia del otro. Y ahí, en ese instante, sintió una chispa de pasión por la autenticidad. La noche siguió su curso, pero el silencio entre ellos no fue incómodo. Fue revelador. Alejandro se sirvió una copa de vino. Lucía preparó una infusión, y se sentaron a hablar de cosas simples: libros, viajes, recuerdos de infancia. En esa conversación sin gala ni focos,
Él descubrió un tipo de amor que no conocía, el que se construye en la igualdad, no en la admiración superficial. Aprendió que la verdadera invitación que podía ofrecerle era su escucha, no su agenda de eventos. Para ti, lector, una idea aplicable. En lugar de planear un gran gesto para alguien que aprecias, prueba a ofrecerle una tarde sin prisa, un paseo sin destino, una pregunta sincera. La fuerza del destino se manifiesta más en un café compartido que en un banquete. Mientras la ciudad brillaba afuera con su ritmo de viernes madrileño, Alejandro se sorprendió observando los pequeños gestos de Lucía. La forma en que soplaba el té para enfriarlo, cómo acomodaba el cabello detrás de la oreja, la naturalidad con que hablaba de sus padres en Toledo. Cada detalle tenía una riqueza silenciosa que ningún salón de lujo podía imitar. Él, que antes medía la pasión en el estruendo de una fiesta, empezó a encontrarla en el murmullo de esa noche sencilla. Pensó en cómo el dinero había dictado su calendario durante años y en cómo, ahora, ese no le abría un espacio que valía más que todas sus colecciones de arte. Cuando Lucía se despidió, dejó en el aire una frase que Alejandro no olvidaría. Prefiero una conversación honesta a cualquier invitación brillante. Casi como una profecía, esa frase se grabó en su mente. Él cerró la puerta con la certeza de que algo dentro había cambiado. Entendió que el rechazo no era un muro, sino una puerta hacia un vínculo más profundo. Y aunque no lo sabía del todo, el destino ya estaba tejiendo la siguiente escena. Porque cuando alguien te muestra que la riqueza verdadera es ser fiel a uno mismo, el amor se convierte en un acto de respeto, y la pasión encuentra su cauce natural. Esa noche Alejandro comenzó a caminar por un sendero que ningún mapa de gala podría señalar. Y lo que vendría después sacudiría no solo su rutina, sino el círculo entero que lo rodeaba. La transformación de Alejandro no empezó con fuegos artificiales, sino con un ajuste silencioso en su manera de mirar el mundo. Al amanecer, cuando Madrid bosteza y la luz roza los tejados, salió a caminar por el Retiro sin música, dejando que la ciudad hiciera de metrónomo. Notó que el aire frío despejaba pensamientos y que, por primera vez, la urgencia del calendario se aflojaba. Aquel no de Lucía había sembrado una duda fértil. ¿Y si la riqueza no era la suma de lo que poseía, sino la resta de lo que sobraba? En esa ruta, recordó escenas recientes. Lucía ayudando a un mayor en el mercado de San Miguel. Lucía enseñando español a migrantes en Lavapiés. Lucía colocando un libro distinto cada semana en la mesa del salón. La fuerza del destino parecía susurrar que el orden correcto era sencillo. Primero la persona, luego el objeto. Primero el sentido, luego el dinero. El destino, cuando te encuentra predispuesto, reorganiza silenciosamente tus prioridades. Y el amor, lejos de los discursos, se vuelve práctica diaria. Esa mañana decidió que la pasión ya no sería euforia de sábado, sino método de lunes. Para sostener el cambio, levantó un plan modesto, casi doméstico, como los buenos hábitos que perduran en España. Papel, boli y una mesa despejada. Dividió la hoja en 4 columnas: tiempo, energía, gente y dinero. En tiempo, escribió 3 franjas innegociables: caminar en el Retiro, leer media hora, alternando historia del arte, espiritualidad serena y biografías con propósito, y un rato de silencio inmóvil. En energía apuntó aquello que la recarga: trabajos con artesanos, charlas profundas, cocinar con ingredientes sencillos. En gente anotó nombres con los que quería construir: su equipo del taller, la portera que sostiene la finca, Lucía. En dinero, una nota humilde: el dinero es un empleado, no un jefe. La riqueza real, decidió, será consecuencia de servir bien. La fuerza del destino se alimenta de estos microcompromisos. No hace falta anunciar la reforma, basta con habitarla. Si quieres replicarlo, haz tu propia hoja. 3 cosas que sumar cada día y 2 que podar sin duelo. Tu destino agradecerá esa poda. Alejandro también comenzó a practicar un minimalismo afectivo. Menos eventos, más encuentros. Menos te escribo genérico, más cómo estás de verdad. En las azoteas de moda, donde antes iba para no quedarse fuera, ahora se excusaba sin drama. Usaba ese tiempo para pasar por Antón Martín,
comprar pan que cruje y llevarlo a casa, como había visto a Lucía. Descubrió que la riqueza cotidiana está en esas postales humildes. Una mesa con migas, 2 tazas de té, una conversación sin prisa. En el taller de restauración cambió el orden del día. Primero la pieza más delicada, luego el correo. Esa disciplina, tan poco glamurosa, encendía su pasión de artesano. Y notó algo precioso. Cuando uno sirve al detalle, el amor se asoma entre barnices y fibras de madera. La fuerza del destino actúa así. Te enseña que transformar no es dar un salto mortal, es ajustar el compás y sostenerlo. En España, donde las cosas buenas se guisan a fuego lento, esta paciencia tiene nombre propio: oficio. Como buen aprendiz, convirtió la admiración en imitación consciente. Tomó de Lucía 3 prácticas. 1. Cortesía con columna vertebral, decir por favor y gracias sin rebajar la verdad. 2. Afecto útil, ayudar como quien no hace favor sino justicia. 3. Memoria viva, honrar de dónde vienes para no perderte de dónde vas. Por eso colgó en su despacho una foto de sus abuelos en el taller original, con la leyenda: cuidar lo pequeño es custodiar lo grande. En sus notas, subrayó otra frase: la riqueza que no se comparte se pudre. Organizó en el taller una tarde de puertas abiertas para estudiantes de la Complutense. Más que presumir, quería contagiarles la pasión por el oficio, y se impuso una regla financiera. Por cada compra personal que hiciera por capricho, una donación discreta a iniciativas de barrio. El dinero bien domado volvió a su sitio, herramienta. La fuerza del destino no exige renuncias teatrales, pide coherencia repetida, y la coherencia, como el buen pan, se amasa cada día. Llegaron también pequeños exámenes. Un socio le propuso una pieza atractiva, con procedencia dudosa. Antes la habría considerado oportunidad. Esta vez Alejandro dijo no, con la calma de quien se alinea con su destino y no con el rumor del mercado. Perdió una ganancia inmediata. Ganó una noche de sueño entero. Otra prueba. Una cena donde reapareció el antiguo círculo con su ironía fácil. Cuando se burlaron del acento manchego de Lucía, él intervino sin alzar la voz. Ese acento me ha enseñado más de riqueza que 10 subastas. El silencio que siguió no fue cómodo, pero fue justo. En España, defender al ausente sigue siendo una vara clara de medir carácter. Si buscas una acción concreta para tu semana, aquí va. Elige un valor y protégelo en público al menos una vez, aunque te cueste simpatías. Descubrirás que la pasión madura no necesita aplauso, necesita verdad, y el amor propio, cuando se ejerce, vuelve a casa con la frente alta. Para ordenar su economía interior, Alejandro aplicó un método sencillo que quizá te sirva. 3 sobres simbólicos: sentido, servicio, sostén. En sentido, invirtió en lo que alimenta mente y espíritu. Cursos breves, buenos libros, música que limpia, sí, también silencio. En servicio, destinó tiempo y dinero a causas próximas. Becas pequeñas para estudiantes del barrio, materiales para un taller comunitario, horas de mentoría para aprendices. En sostén cuidó lo básico: descanso, alimentación honesta, ejercicio amable. Descubrió que cuando esos 3 sobres están razonablemente llenos, la ansiedad baja, y la riqueza deja de ser un fin para volver a ser un medio. La fuerza del destino encuentra mejores caminos cuando no estás en modo supervivencia, y el amor se vuelve más generoso cuando el vaso no está siempre al borde. Si lo pruebas, apunta a lápiz una cifra o un tiempo para cada sobre. Revísalo los domingos. Tu destino agradece la constancia más que la épica. A medida que estos cambios cuajaban, Alejandro notaba una ligereza nueva, como si hubiera devuelto llaves que no necesitaba. Seguía teniendo el ático, la vista al Palacio Real, los encargos importantes, pero ahora el valor no se le subía a la cabeza, se le asentaba en el pecho. Empezó a comprender que la riqueza que buscaba tenía otra gramática: menos exhibición, más respeto, menos ruido, más verdad, menos compra, más vínculo, y aunque evitaba discotecas, no evitaba la vida. La vivía con más pasión, menos prisa. Una tarde, cruzando la Gran Vía, vio a lo lejos a Valeria, la exnovia, rodeada de focos. Por un segundo sintió la tentación del viejo guión, pero sonrió.
Su destino ya estaba escribiéndose con tinta nueva. Sin saberlo, la ciudad preparaba el siguiente movimiento, y la prueba no sería pequeña. La fuerza del destino pronto lo pondría frente a un espejo más exigente, con público y con memoria. Y en ese escenario, cada paso reciente, cada no, cada gesto humilde, tendría que sostenerse como una promesa cumplida. El sábado por la mañana, Madrid olía a pan y promesa. Alejandro y Lucía coincidieron en la cocina del ático, mientras el sol entraba en diagonales tímidas. Ella había acabado antes las tareas y hojeaba un folleto arrugado de la Complutense. En la portada, baile de graduación. No lo miraba con nostalgia de escaparate, sino con una mezcla de ternura y pudor. Cuando Alejandro le preguntó si pensaba ir, Lucía sonrió con serenidad de quien se conoce y respondió: «Me encantaría, pero he decidido reservar ese dinero para visitar a mis padres en Toledo. Les debo esa alegría antes de darme la mía». En esa frase, Alejandro vio escrita una gramática distinta de riqueza, la que pospone el deseo por amor, la que mide la pasión en capacidad de espera. Y ahí, una vez más, se escuchó el ruido casi secreto de la fuerza del destino colocando las piezas. Cuando alguien elige renunciar con sentido, el destino toma nota con tinta indeleble. Lucía no dramatizaba, explicaba con calma manchega que el baile era un símbolo precioso. Amigos, profesores, el cierre de un camino. Pero que sus padres no visitaban Madrid desde hacía años y que el presupuesto familiar, en España como en tantos hogares, se calculaba con lápiz. Paciencia y milagros cotidianos. No pasa nada, dijo. El baile será otro año. Mis padres, en cambio, merecen un abrazo ahora. Alejandro, heredero de un calendario lleno de invitaciones, sintió una punzada de respeto. Él había aprendido el ABC de los círculos sociales. Ella le enseñaba el catecismo de lo esencial. Para quien escucha como aprendiz, allí había un principio práctico. Posponer no es perder, es invertir. Ese dinero no era un no al sueño, era un sí a las raíces. Y la riqueza que crece en raíces suele sostener mejor los frutos. La fuerza del destino sonríe cuando alguien ordena sus prioridades por amor. Alejandro quiso saber más y Lucía sin alardes compartió el plan. Un sobre físico, de los de toda la vida, con la palabra Toledo escrita en bolígrafo azul. Cada semana, al cobrar, separaba una pequeña cantidad. Billete de autobús, un almuerzo en familia, un detalle para la madre, alguna reparación en la casa. Es un ritual, dijo. Me recuerda que la pasión también es constancia. Alejandro, que había visto presupuestos de 6 cifras moverse como agua, descubrió la belleza de un sobre modesto que no se vaciaba por capricho. Como mentor, te propongo el mismo gesto. Elige un sobre con el nombre de tu prioridad y aliméntalo sin excusas. Puede ser padres, formación, proyecto. Verás cómo cambia tu relación con el dinero y poco a poco, con tu destino. La riqueza útil empieza en decisiones pequeñas repetidas. Lo demás es escenografía. Mientras hablaban, el aroma del café se mezclaba con una sensación nueva en Alejandro. Admiración tranquila. No era el deslumbramiento que le habían producido otras personas por su brillo exterior. Era la claridad moral de Lucía lo que iluminaba la escena. A veces, dijo ella, hay que elegir entre lo que luce y lo que nutre. Yo elijo lo que nutre. Esa frase golpeó en la parte de Alejandro que se estaba reformando por dentro. Si en el tópico 5 había empezado a ordenar su casa interior, aquí encontraba el método para sostenerla. Elegir, renunciar, persistir. Y se prometió algo. Además de respetar la decisión de Lucía, haría todo lo posible por honrarla. No desde la superioridad del que soluciona con dinero, sino desde el amor del que acompaña sin invadir. La fuerza del destino pedía delicadeza. La sorpresa correcta no humilla, eleva. Para dar forma a ese propósito, Alejandro sacó su libreta y trazó un plan con sabor a oficios antiguos. Paso 1, escuchar. Paso 2, diseñar una sorpresa que no contradijera el voto de Lucía, sino que lo bendijera. Paso 3, involucrar a personas que añadieran humanidad, no glamour. Empezó por escuchar. Preguntó por Toledo, por sus calles favoritas, por la plaza donde a sus padres les gustaba sentarse.
Descubrió que el regalo más grande no era un hotel caro, sino alquilar por un día el pequeño salón parroquial donde se celebraban las fiestas del barrio. Allí, los vecinos podrían reunirse, llevar comida casera y armar una sobremesa de esas que detienen el reloj. Eso cuesta poco dinero y da mucha riqueza, pensó. Y en la esquina mental de su plan subrayó: la fuerza del destino favorece lo auténtico. La pasión se mide en detalles invisibles al flash. Mientras el plan crecía, Alejandro cuidaba un punto clave: no secuestrar el sueño de Lucía bajo la bandera del yo invito. Sabía que la línea entre ayudar y apropiarse es fina como pan de cristal, por eso decidió tejer con hilo discreto. Llamó a un viejo amigo de la Complutense para preguntarle por las fechas del baile y, sin revelar su intención, pidió información sobre cómo conseguir un recuerdo oficial. No el evento en sí, sino algo que la hiciera sentirse parte. Una foto con el edificio principal, un mensaje de un profesor querido. Quizá una banda de graduación simbólica firmada por su grupo de estudio. Imaginó una escena mínima y perfecta. Lucía con sus padres en Toledo y a la distancia la universidad diciéndole: «Estás aquí». Eso no contradice el sacrificio, lo ennoblece. Y de paso le recordaba a Alejandro que el amor verdadero sabe esperar. La pasión madura no atropella. Además, quiso aprender de ese sacrificio. Implementó su propio sobre Toledo. Lo llamó Raíces. Cada semana apartó tiempo y dinero para visitar a sus abuelos en el cementerio, para invitar a comer a la portera y a su marido, para comprar materiales a pequeños artesanos de España, que luchaban por sostener talleres centenarios. Descubrió que ese gasto, lejos de reducir su riqueza, la depuraba. Se sentía más ligero, más verdadero, más dirigido hacia su destino. Y sí, también pensó en una segunda fase del plan. Si algún día Lucía quisiera ir al baile, podría hacerlo sin que él pagara su presencia. Bastaría con quitarle obstáculos, reorganizar turnos, facilitar un transporte, cubrir, si ella lo aceptaba, alguna parte práctica sin imponerse. La jerarquía, cuando se usa para servir, se vuelve puente. La fuerza del destino cruza por puentes así. Un domingo ambos bajaron a Toledo, no como excursión turística, sino como peregrinación cotidiana. Pasearon por el puente de San Martín. Escucharon al Tajo murmurar historias viejas y se sentaron en un banco, donde la tarde parecía alargar las sombras a propósito. Lucía le enseñó la casa de sus padres, la tienda donde de niña compraba cuadernos, la iglesia donde su abuela rezaba con el crucifijo entre los dedos. En cada parada, el paisaje iba ordenando a Alejandro por dentro. Comprendió que la riqueza de un lugar no está en el precio del metro cuadrado, sino en la densidad de las memorias compartidas. Y cuando los padres de Lucía abrieron la puerta y lo recibieron como si fuera un sobrino que vuelve, él sintió que el amor tiene estas trampillas. Te atrapa en lo sencillo y te enseña que lo importante siempre fue barato. El dinero compra billetes, pero la pertenencia la concede la gente. La cena fue de manual. Tortilla, pisto, risas que se encadenan, anécdotas de colegio, fotos desordenadas extendidas sobre el hule. Alejandro, que tantas veces había asistido a banquetes perfectos, descubrió la perfección de una mesa imperfecta. Allí la pasión no se exhibía, se cocinaba, y comprendió que el sueño de Lucía, abrazar a sus padres antes que bailar bajo una lámpara de araña, era una tesis doctoral sobre riqueza emocional. De regreso a Madrid, en el tren nocturno, tomó notas. Prioridades que nutren, sorpresas que respetan, recuerdos que no se vencen. Y sus manos, casi por instinto, buscaron el teléfono para cerrar dos gestiones: la reserva del salón parroquial y un paquete sencillo de transporte para los padres cuando quisieran venir a la capital. No como deuda, sino como puente. La fuerza del destino aplaude cuando los puentes se tienden sin peaje. Para ti, espectador que caminas con nosotros, aquí van 3 prácticas accionables inspiradas en Lucía. 1. Define tu sacrificio elegido. Escribe qué pospones y por qué. Si no hay porqués, el sacrificio se vuelve postureo. 2. Ritualiza el ahorro con nombre y apellido. Sobre físico, transferencia programada o bote compartido. Lo importante es que el dinero obedezca a tu destino, no al revés. Celebra sin escenario. Marca hitos con personas y lugares que te dieron raíces.
Una comida en casa de tus padres puede ser más ceremonia que cualquier hotel. Verás cómo cambia la textura de tu riqueza. Menos brillo, más sustancia. Y descubrirás que el amor se fortalece cuando aprende a esperar. La pasión que sobrevive a la demora suele durar más que la que llega a toda prisa. Ya de madrugada, de vuelta en el ático, Alejandro miró la ciudad desde la terraza. La Gran Vía parpadeaba a lo lejos, como un teatro que recoge su escenografía tras el último aplauso. Pensó que, quizá, el mejor modo de honrar el sueño de Lucía era preparar un gesto que no le robara elección, algo que la sorprendiera sin mover un centímetro sus convicciones. Abrió el cajón del escritorio y encontró un papel de la Complutense que su amigo le había enviado. La posibilidad de una visita guiada privada al edificio histórico, fuera de horario, sin flashes, con un pequeño obsequio del decanato. Imaginó a Lucía caminando por esos pasillos vacíos, sintiéndose parte aunque no estuviera en el baile. Después el tren a Toledo y la cena con sus padres. Ese montaje, sencillo, íntimo, sonaba a amor con buen oído. Y en su cuaderno escribió una frase que ya no olvidaría. La riqueza más alta es no ponerle precio a lo que para el otro no lo tiene. No lo sabía todavía, pero ese plan tejido con hilos finos iba a necesitar coraje, porque cuando uno decide servir con elegancia, siempre aparece quien confunde delicadeza con debilidad. Y Madrid, que es escenario de historias hermosas, también lo es de pruebas públicas. Apenas unas horas después, alguien del pasado de Alejandro, con brillo de pantalla y lengua afilada, iba a poner a prueba esa nueva brújula. La ciudad, y su viejo círculo, le exigirían un gesto claro. ¿Sería capaz de sostener el aprendizaje del sobre Toledo, de la cena con padres, del no que respeta? La fuerza del destino ya movía las cortinas del siguiente acto, y por la Plaza Mayor se empezaba a oír el rumor de una confrontación que no iba a ser discreta, porque el destino, cuando quiere graduarte de verdad, no te examina en privado, te invita a responder delante de todos. La mañana amaneció limpia, y sin embargo Madrid tenía ese brillo de víspera de tormenta que uno siente en los huesos. Alejandro salió del taller con la ligereza que le daban sus nuevos hábitos, cruzó la calle Mayor y se dejó arrastrar por la cadencia de turistas y vecinos hasta la Plaza Mayor. Allí, donde España guarda un rectángulo de memoria entre soportales y sombras, el pasado decidió presentarse con tacones altos. Valeria, exnovia y exsocia ocasional de fiestas, irrumpió con un séquito de cámaras pequeñas y sonrisas de escaparate. La escena parecía coreografiada. Cafés humeantes, palomas oportunistas, un violinista con granada de fondo, y esa figura que condensaba una manera de entender la riqueza basada en foco y aplauso. La fuerza del destino es así. Cuando cree que has aprendido, te coloca al viejo guión a 3 metros de tu nueva página. Y el destino, que no improvisa, había preparado un encuentro que olería a prueba. Valeria no necesitó presentación. La ciudad entera parecía reconocer su estampa de influencer, elegante, afilada, con esa sonrisa que venía siempre acompañada de un comentario envenenado. Se acercó a Alejandro con la familiaridad de quien cree tener todavía llaves de tu casa. «Ale, cariño, qué milagro verte entre mortales», soltó mirando alrededor con fingida curiosidad. Antes de que él pudiera responder, sus ojos localizaron a Lucía, que venía con una bolsa de pan, otro sábado, otro aroma, y un libro de la Complutense asomando. «Vaya, ¿y esta es?», preguntó Valeria como si cazara una exclusiva. No dijo empleada doméstica. Lo insinuó con una mirada que comparaba precio y persona. El comentario, invisible para quien no sabe leer intenciones, pesó como plomo. Allí estaba el choque de dos mundos. El del dinero que pide reverencia y el del amor propio que camina con la cabeza alta. La pasión de Alejandro se tensó. ¿Seguiría el guión de siempre o sostendría su nueva brújula? Lucía, fiel a su estilo, no se achicó. Tampoco se sobreactuó. «Buenos días», dijo, igualando la cancha con una cortesía sin doblez. Valeria ladeó la cabeza. «Qué mona, me encanta ese toque manchego, muy auténtico. Seguro que Alejandro te está enseñando a moverte por sitios más refinados». La frase, que sonrió para las microcámaras, llevaba filo. En España, la puya elegante a veces pasa por comentario lifestyle. Aquí era un intento de clasificar a Lucía en la estantería folclore simpático. Alejandro sintió el golpe en la boca del estómago.
Recordó el destino que venía labrando a fuego lento. El sobre Toledo, el paseo por el Retiro, la cena con los padres. Recordó también su propia promesa. El dinero como empleado, la riqueza como consecuencia y no como espectáculo. Era el instante exacto en que la admiración privada debía convertirse en respeto público. Y ese paso, lo sabía, tenía precio. Como mentor te diría, hay momentos en que el silencio es dignidad y otros en que es complicidad. Este pertenecía a los segundos. Alejandro dio un paso al frente, no agresivo, sí claro. Valeria, dijo sin elevar el tono, Lucía no necesita que nadie la enseñe a moverse. Se mueve con principios, que es más de lo que muchos podemos decir. Y ese toque manchego que señalas me ha enseñado más sobre riqueza y verdad que 10 afters en azoteas. Hubo una pausa de plaza entera. El violinista se detuvo medio compás. Las palomas parecieron entender la gravedad y las microcámaras enfocaron. Valeria sonrió con esa sonrisa que anuncia granada de mano. Ay, Alejandro, siempre tan intenso. ¿De verdad vas a tirar tu destino por la borda por una historia bonita de barrio? Lo dijo así, historia bonita de barrio, como quien encierra a un ser humano en una caja de zapatos baratos. Y ahí ardió algo. Lucía respiró hondo. Uno de esos respiros que miden tu estatura. Y con una serenidad que no pide permiso, contestó. No soy una historia bonita. Soy una persona. Y mi pasión por estudiar, por trabajar y por cuidar de los míos no compite con nadie. Usted tiene sus focos. Yo tengo mis raíces. Y si le sirve el dato, no hay aplauso que pague la riqueza de llegar a casa con la conciencia tranquila. La frase no llevaba moralina. Llevaba experiencia. En ese instante, quienes miraban entendieron de qué iba la película. No de romance de revista, sino de jerarquías morales. La fuerza del destino convirtió la plaza en aula y puso la lección en voz de la que menos interesaba a los focos. Alejandro, sin grandilocuencias, se colocó a su lado. Ese gesto mínimo, alinear hombro con hombro, dijo lo que su círculo antiguo no quería oír. Que el amor aquí no era ornamento. Era criterio. Valeria redobló. Qué discurso tan entrañable. Pero Lucía, cariño, en el mundo real el dinero manda. ¿No crees que Alejandro merece algo? A su altura. La pregunta más que pregunta era una sentencia. En ese a su altura, había siglos de clasismo resumidos en 4 palabras. Alejandro, que hace semanas habría tragado saliva y cambiado de tema, encontró ahora la ecuación invertida. Altura es dignidad, no saldo. Miró alrededor, los soportales, el empedrado, el Madrid que te recuerda quién eres, y respondió, mi altura se mide por cómo trato a quien trabaja conmigo, a quien aprendo a admirar y a quien elijo respetar. Si alguna vez creí lo contrario, estaba equivocado. Y si para ti la altura se cuenta en invitaciones y likes, quizá lo que no está a la altura soy yo de tu mundo. No hubo grito. Hubo definición. El destino acababa de marcar una raya en la plaza, y la pasión de Alejandro dejó de ser emoción. Se volvió convicción. El séquito de Valeria murmuró midiendo el viento. Ella, herida en su personaje, optó por la teatralidad. Perfecto. Que la Gran Vía os aplauda cuando os arrodilléis por un capricho. Yo, por mi parte, seguiré con gente de mi liga. Y se marchó con el paso rápido de quien necesita escapar del espejo. La plaza no rompió en aplausos. Madrid no es de ovaciones fáciles, pero se produjo ese silencio denso que sigue a las decisiones verdaderas. Alejandro y Lucía se miraron, sabiendo que acababan de pagar un precio. Perderán invitaciones, sonrisas funcionales, atajos de dinero. Ganarán otra riqueza, paz, coherencia, un amor que no se avergüenza. La fuerza del destino cerró la escena como cierran los buenos maestros, sin subrayar, dejando que el aprendizaje haga su trabajo en la noche. Y aunque parecía que había terminado, los hilos seguían en movimiento. En pocas horas, la ciudad pediría una declaración aún más clara, esta vez delante de invitados, focos y recuerdos cruzados. Porque el destino nunca se conforma con una réplica, siempre te invita al acto siguiente. La noticia del encontronazo en la Plaza Mayor se esparció por Madrid como chispa en yesca. En cuestión de horas, los murmullos llegaron a los grupos de WhatsApp de coleccionistas, a los cafés de la Gran Vía y hasta a los pasillos del Palacio de Cibeles.
donde esa misma noche se celebraba una gala benéfica. Alejandro, que solía vivir de invitación en invitación, sabía que su presencia estaba ya comentada. ¿Vendrá con ella? ¿Será cierto lo de la criada? El destino, fiel a su estilo, no le dio tregua. Si la confrontación en la plaza fue el ensayo, la gala sería la función principal. La fuerza del destino se aseguraba de que las lecciones no quedaran en anécdota privada. Aquella noche, Alejandro no solo tendría que elegir con quién entrar, sino también con qué voz hablar cuando los focos se encendieran, y lo haría sin guión, sin red y sin esa coraza de dinero que solía protegerle. La invitación, planificada semanas atrás, adquiría ahora otro peso. Llegar solo sería leído como duda. Llegar con Lucía, como declaración, él eligió lo segundo. Cuando aparecieron en la escalinata del Palacio de Cibeles, las cámaras se activaron como si presenciaran una escena de película. Lucía vestía un sencillo traje color marfil, comprado en una tienda de barrio de Toledo, que resaltaba su serenidad. No había diamantes, solo el crucifijo heredado de su abuela. Alejandro a su lado llevaba un traje oscuro discreto. Lo único que brillaba era su determinación. En cada paso, el rumor del público parecía medir distancias. Dinero frente a dignidad, riqueza heredada frente a amor elegido. La pasión de Alejandro ya no era secreta. Era un compromiso que caminaba en pleno centro de Madrid. El salón, con su cúpula monumental y la iluminación cálida, se convirtió en un teatro de expectativas. Los murmullos crecían. Esa es Lucía, la chica de la que todos hablan. Valeria, por supuesto, no faltaba. Ataviada con un vestido que gritaba firma de alta costura, ocupaba una mesa estratégica. La velada avanzaba entre discursos de beneficencia y brindis, hasta que el maestro de ceremonias invitó a Alejandro a decir unas palabras en nombre de los restauradores de arte de España. Nadie se sorprendió. Su apellido pesaba, pero muchos esperaban una alocución de cortesía, una frase breve. Lo que no esperaban era una defensa pública que se convertiría en manifiesto. Alejandro se acercó al estrado con paso seguro, saludó con un buenas noches, que resonó más allá de las paredes, y, tras un breve silencio, comenzó. Hoy, más que hablar de arte, quiero hablar de valor, porque he descubierto que la verdadera riqueza de un país, de una ciudad, de una persona, no se mide en euros ni en aplausos, sino en la dignidad con la que tratamos a los demás. Y quiero decir, delante de todos ustedes, que Lucía, la mujer que me acompaña esta noche, vale más que todas las joyas que podamos subastar aquí. El murmullo se convirtió en un silencio espeso. La frase sencilla y directa tenía la fuerza de un martillo bien dirigido. No era un grito de amor adolescente, era un acto de pasión madura y convicción profunda. La cámara enfocó a Lucía, que sostenía la mirada con una mezcla de sorpresa y calma. Alejandro continuó. He vivido rodeado de dinero, de oportunidades y de nombres que abren puertas. Pero la lección más importante me la enseñó alguien que llegó a mi vida sin buscar escenario. Su integridad me recordó que el destino no premia las cuentas corrientes, premia la coherencia. Hoy estoy aquí para decir que ninguna gala, ninguna colección de arte, ninguna cifra en el banco puede competir con el respeto que ella me inspira. Hubo quien aplaudió tímidamente, otros guardaron un silencio que era casi reverencia. La fuerza del destino había convertido una gala de beneficencia en un tribunal de valores. Valeria, visiblemente incómoda, intentó mantener la sonrisa mientras las miradas se desplazaban hacia ella. Algunos asistentes, coleccionistas, mecenas, jóvenes artistas, comenzaron a aplaudir con más firmeza. El aplauso creció hasta llenar la cúpula. Alejandro cerró con una frase que parecía escrita para grabarse en mármol. La verdadera riqueza es el corazón, y quien no lo entienda, perderá lo único que vale la pena conservar. El estallido de aplausos fue inevitable. Lucía con discreción inclinó la cabeza. Sus ojos brillaban, pero no por vanidad. Brillaban de reconocimiento a una verdad compartida. El amor, al hacerse público, no perdió intimidad. Ganó fuerza. La pasión, al pronunciarse, se convirtió en compromiso. Cuando volvió a la mesa, Alejandro notó que algo fundamental se había sellado. Ya no era solo su relación con Lucía, era su relación con sí mismo y con la ciudad que le había visto crecer.
Había roto con un círculo social que medía estatus en copas de champán y había escogido el territorio de quienes valoran la honestidad por encima del espectáculo. En su interior, lejos de sentir pérdida, experimentó una paz inédita. La certeza de que el destino le había llevado a ese estrado para cerrar una etapa y abrir otra. Lucía le tomó la mano, un gesto breve que contenía todo. Gratitud, amor, promesa, y aunque la gala continuó con música y subastas, para ellos la noche ya tenía su clímax. La fuerza del destino había hablado en voz alta, y Madrid, esa ciudad que todo lo ve y todo lo guarda, lo había escuchado. Tras la ovación en el Palacio de Cibeles, Alejandro sintió una calma extraña, como si el aire de Madrid le hubiera regalado un nuevo oxígeno. Sin embargo, la fuerza del destino rara vez deja que un aprendizaje termine sin una última vuelta de tuerca. Al día siguiente, mientras la ciudad despertaba con aroma a café y barquillos, Lucía llegó al ático para su jornada habitual y encontró un ambiente distinto. La casa estaba ordenada de forma impecable, demasiado impecable, y sobre la mesa descansaba una nota breve. Viajo a Barcelona por asuntos de trabajo. No te preocupes. Ninguna llamada, ningún detalle extra. Aquella escueta frase, acompañada del silencio de los pasillos, le pesó como una losa. Para Lucía, que valoraba la claridad tanto como el amor sincero, la ausencia sin explicación parecía un retroceso, casi una traición. Intentó tranquilizarse recordando la defensa pública de la noche anterior. No puede ser que después de todo se marche sin más, pensó. Pero la mente, cuando quiere sabotear, encuentra mil argumentos. Quizá se sintió presionado, quizá la diferencia de mundos era demasiado grande, quizá el dinero. Recordaba de su infancia en Toledo, puede separar a la gente incluso cuando las palabras dicen lo contrario. Esa mañana el eco del "no necesito una gala para tener valor" se mezclaba con la duda. ¿Y si Alejandro había vuelto al circuito de compromisos y lujos? Lucía sabía que la pasión sin presencia se enfría, y mientras barría, la ansiedad le rozaba los dedos. En España los rumores corren rápidos y la prensa del corazón no perdona silencios. Alejandro, en realidad, no estaba en Barcelona por negocios. Había diseñado un plan meticuloso para darle a Lucía un regalo que uniera los dos mundos, arte y raíces. Con ayuda de un amigo de la Complutense, preparaba una sorpresa que sellara su compromiso sin invadir su libertad. Recorrió talleres de encuadernación en el barrio de Gracia. Buscó un vestido azul medianoche inspirado en los arcos de la Puerta de Alcalá y escribió a mano una carta que le tomó varias horas de cuidado. La verdadera riqueza no está en lo que puedo comprar, redactó, sino en lo que puedo construir a tu lado, paso a paso, respetando tu ritmo y tu destino. Sabía que la espera podía provocar un malentendido, pero también confiaba en que el gesto final hablaría más fuerte que la ausencia. Lucía, mientras tanto, vivía el tiempo como si cada minuto pesara 1 kilo. Esa tarde paseó por el Retiro con un libro que no logró leer. Miraba a las parejas en las barcas y pensaba que quizá había confundido señales. El amor no se improvisa, se decía, pero tampoco se desaparece sin explicación. Su mente buscaba coherencia y solo hallaba silencio. El crucifijo de su abuela, colgado al cuello, le recordaba que el destino a veces se manifiesta en giros inesperados, pero la herida de la duda es punzante incluso para la fe más firme. Cuando regresó a su piso en Lavapiés, encontró en el buzón un sobre marfil con su nombre escrito a pluma. El corazón le dio un vuelco. El mensajero que lo había dejado le dijo que venía de parte de un caballero de Madrid, y sonrió como quien guarda un secreto. Dentro, un vestido de seda azul noche, profundo como un cielo de invierno madrileño, con bordados sutiles que recordaban las curvas de la Puerta de Alcalá. Junto al vestido una carta escrita con letra pausada: Lucía, cada paso contigo me enseña que la verdadera riqueza es esperar, escuchar y compartir sin prisa. Quiero que este azul te recuerde que tu luz es única, y que mi mayor deseo es acompañarte, no comprarte. Mañana a las 8 en el Salón Histórico de la Gran Vía, habrá un baile para celebrar tu graduación aunque no sea el oficial. Ven solo si sientes que tu destino y tu pasión te lo piden. Lucía leyó varias veces, las manos temblorosas, las lágrimas mezclándose con una sonrisa incrédula. El vestido no era un simple regalo, era un mapa de respeto. Alejandro había cuidado cada detalle.
la tonalidad azul para evocar el cielo de Madrid al anochecer, los bordados que imitaban la piedra centenaria, el corte sencillo para honrar su estilo. No había ostentación de dinero, solo amor contenido y una comprensión profunda de quién era Lucía. Para ella, que había renunciado al baile oficial por estar con sus padres, aquel gesto no traicionaba su decisión. La celebraba. Era como si la ciudad entera hubiera conspirado para decirle: tu sacrificio no pasó desapercibido, tu pasión por lo esencial merece ser festejada. Mientras Lucía acariciaba la tela, el malentendido empezó a disolverse, pero dejó una enseñanza. Incluso el amor más puro necesita comunicación. Comprendió que en las relaciones, la ausencia sin contexto puede abrir grietas que ningún regalo cierra. Decidió responder no con reproches, sino con presencia. Estaría allí, pero también le contaría a Alejandro lo que esas horas de silencio habían significado. La fuerza del destino no busca perfección, busca crecimiento, y este pequeño desajuste se convertía en una lección compartida. El dinero puede comprar vestidos, pero solo el diálogo mantiene la confianza. Al caer la tarde, Lucía colgó el vestido en su armario y llamó a sus padres para contarles la sorpresa. Ellos, cómplices desde el primer minuto, rieron emocionados. «Ese chico sabe lo que hace, hija. Pero no olvides decirle cómo te sentiste». Su madre le recordó un refrán castellano: «Quien calla no siempre otorga. A veces solo espera la palabra justa». Esa frase le dio fuerzas. El destino, comprendió Lucía, no se trata de esperar milagros, sino de participar en su construcción. Y esa noche, mientras planchaba cuidadosamente el vestido, sintió que la pasión verdadera también exige valentía para expresar las propias heridas. Al otro lado de la ciudad, Alejandro ultimaba los detalles del salón histórico en la Gran Vía. Flores blancas, música en vivo con un pequeño cuarteto, luces tenues que acariciaban los balcones. Cada rincón hablaba de respeto y de una riqueza que no se mide en euros sino en memoria. Fotografías de lugares que compartieron, una mesa con pan de su pueblo, una esquina con libros de arte mudéjar. No buscaba impresionar a la sociedad. Buscaba honrar una historia que en pocas semanas había redefinido su propio destino. El malentendido, que él intuía, se convertiría en el prólogo perfecto para una noche de claridad. Cuando terminó de revisar la iluminación, Alejandro se permitió un momento de reflexión. Pensó en cómo el dinero había dictado su vida y en cómo ahora cada gasto tenía sentido. No era ostentación, era homenaje, el plan de Barcelona, las horas en talleres, las llamadas discretas. Todo había sido un camino de aprendizaje. Sonrió, confiado en que Lucía llegaría. No porque él la convenciera, sino porque el amor compartido atrae como un imán silencioso. La fuerza del destino había tejido cada hilo. El malentendido, la carta, el vestido, la cita. Y Madrid, cómplice, se preparaba para la gran escena que sellaría no solo una relación, sino una forma nueva de entender la riqueza, la pasión y el verdadero valor de elegir. La noche de Madrid se vistió de magia, como si la Gran Vía hubiera ensayado durante siglos para este momento. Las farolas lanzaban destellos suaves sobre las fachadas, y el murmullo de la ciudad parecía un preludio de orquesta. Lucía llegó al histórico salón con el vestido azul noche que Alejandro había elegido. El tono, profundo como el cielo madrileño, parecía absorber y reflejar la luz a la vez. Caminaba con paso firme, sosteniendo la cabeza con esa dignidad que nunca necesitó adornos. Dentro, un cuarteto de cuerdas afinaba mientras las velas encendían una calidez íntima. La fuerza del destino respiraba en cada esquina. La ciudad, los recuerdos, el amor contenido en cada detalle. Y allí, en el centro, Alejandro esperaba, vestido de oscuro, con el brillo sereno de quien ha encontrado la verdadera riqueza, esa que no depende del dinero, sino de la certeza de estar donde el destino le pedía. El salón, una joya arquitectónica con balcones que daban a la Gran Vía, estaba decorado con una sobriedad elegante. No había ostentación, solo flores blancas, mesas de madera pulida y fotografías que contaban su historia. El retiro en otoño, la Plaza Mayor en un atardecer de cobre, el mercado de San Miguel con su bullicio matinal.
Lucía se detuvo un instante ante una de esas imágenes. Un puente de Toledo, su tierra, capturado en una luz que parecía bendecir. Alejandro se acercó en silencio, y juntos miraron las fotos como quien repasa capítulos de un libro que ya sabe inolvidable. En ese instante la pasión no era un fuego que quema, sino un calor que abraza. Él le susurró: «Gracias por enseñarme a mirar». Madrid afuera seguía su ruido. Dentro todo era pausa. La música comenzó. Un vals suave que invitaba a moverse sin prisa. Alejandro extendió la mano, y Lucía la aceptó sin palabras. Bailaron al compás de un ritmo que parecía latir desde las piedras centenarias de la ciudad. Cada giro era un diálogo mudo. La riqueza del momento no podía medirse en euros, solo en respiraciones compartidas. Los invitados, amigos cercanos, algunos vecinos de Lavapiés, un par de compañeros de la Complutense, los observaban con una mezcla de admiración y emoción. Para ellos aquel baile era más que una celebración. Era la confirmación de que el amor puede ser a la vez sencillo y grandioso, discreto y rotundo. La fuerza del destino tejía la escena con precisión de relojero, cada compás un recordatorio de que las verdaderas historias se escriben con paciencia. Cuando la música se detuvo, Alejandro tomó aire, y ante la mirada de todos pronunció un breve discurso. Esta noche no celebramos un título ni una gala, celebramos lo que de verdad da sentido a la vida. Aprendí que la mayor riqueza no se guarda en bancos, sino en el corazón que decide amar. Lucía, tú me has enseñado que el dinero es un sirviente, y que la dignidad es un reino. Por eso ante nuestros amigos y esta ciudad que amamos quiero pedirte algo. Hubo un silencio expectante. El cuarteto bajó los arcos, las velas titilaron. Alejandro se arrodilló, su voz firme y suave. ¿Quieres casarte conmigo y seguir construyendo este destino juntos? La pregunta, simple y eterna, pareció resonar en los balcones. Lucía, sorprendida pero serena, sintió un torrente de emociones. No era solo una propuesta de matrimonio. Era el resultado de cada paso, de cada no respetado, de cada gesto de amor sin prisa. Miró a Alejandro. Recordó el crucifijo de su abuela, el sobre Toledo, las horas de conversación y las risas compartidas, y dijo con una sonrisa que iluminó el salón: sí, porque la verdadera pasión se construye en la paciencia, y el verdadero destino se elige cada día. Un aplauso estalló, cálido y prolongado, mezclado con algunas lágrimas de los presentes. Fuera, la Gran Vía parecía acompañar con su propio murmullo de coches y pasos, como si la ciudad entera celebrara la promesa. El momento se volvió festivo de inmediato. Amigos y familiares improvisaron brindis. Los músicos retomaron el vals con una alegría renovada, y las velas parecieron arder con más fuerza. Alejandro y Lucía recibieron abrazos, palabras de cariño y miradas cómplices. Para ellos, sin embargo, el mundo exterior se desdibujaba. Solo existía la certeza de un amor que había pasado por pruebas, renuncias y descubrimientos, y que ahora se convertía en proyecto común. La riqueza de ese instante, pensaba Alejandro, no se podía tasar. Era un patrimonio del alma, y Lucía, con los ojos brillantes, comprendió que la pasión no era un fuego que se consume, sino una llama que se alimenta de respeto y propósito. Desde los balcones del salón, la vista de la Gran Vía era un cuadro vivo. Las luces de neón, los taxis que pasaban, los peatones que reían sin saber lo que ocurría arriba, todo parecía formar parte de un mismo latido. Alejandro llevó a Lucía hasta el balcón y abrazándola le susurró: la ciudad es testigo. Aquí comenzó nuestro camino y aquí celebramos este nuevo paso. Que Madrid recuerde que la mayor riqueza no se compra, se vive. Ella apoyó la cabeza en su hombro, dejando que el murmullo de la calle mezclara sus promesas con el rumor de la noche. La fuerza del destino cerraba así un capítulo con la elegancia de quien sabe que el amor verdadero se escribe en presente continuo. Para los invitados la escena quedará como una de esas historias que se cuentan una y otra vez. El millonario que comprendió que el dinero es solo un instrumento. La joven que enseñó que la dignidad es la verdadera joya. El baile en la Gran Vía que unió dos mundos. Para Alejandro y Lucía, sin embargo, era solo el principio. Sabían que el compromiso exigía trabajo diario. Escuchar, respetar, reírse juntos, enfrentar desafíos. La pasión no se congelaba en una foto. Se cultivaba cada día.
como un jardín que agradece el cuidado constante, y ambos estaban dispuestos a ese trabajo, sabiendo que el destino que eliges cada mañana es el que, al final, se vuelve eterno. Cuando el último invitado se despidió y el cuarteto guardó sus instrumentos, Alejandro y Lucía se quedaron solos un momento en el salón. Las velas seguían encendidas, proyectando sombras danzantes en las paredes centenarias. «Gracias por esperar, por confiar, por enseñarme», dijo él. «Gracias por respetar mis tiempos y por creer en lo que soy», respondió ella. En ese intercambio, sin discursos grandilocuentes, se sellaba la esencia de su unión. Un amor basado en la escucha, una riqueza nacida de la humildad, una pasión que sabía que cada día sería un nuevo comienzo. Afuera, la Gran Vía seguía latiendo, testigo y cómplice de un destino que apenas empezaba a desplegarse. Así terminó una noche que, más que final, era prólogo. Porque como dice un viejo refrán castellano, el verdadero viaje empieza cuando dices sí. Alejandro y Lucía entendían que la promesa de matrimonio no era un punto de llegada, sino una invitación a seguir eligiéndose, a seguir construyendo la verdadera riqueza, una vida compartida con propósito y amor. Y mientras caminaban de la mano hacia la madrugada madrileña, con el eco de la música aún flotando, la fuerza del destino sonreía. Sabía que la historia no se cierra con un anillo, sino con cada pequeño gesto de pasión que se repite día tras día, año tras año. 2 años después de aquella noche mágica en la Gran Vía, el reloj de la Catedral de Toledo marcaba las campanadas de un día que quedaría grabado en la memoria familiar. La ciudad, con su piedra dorada y callejuelas que huelen a historia, amaneció bañada por una luz clara de primavera. En la plaza del ayuntamiento, los balcones lucían flores y cintas blancas. Los vecinos, curiosos y alegres, se asomaban para ver a Lucía Serrano y Alejandro Llorente caminar de la mano hacia la iglesia de San Ildefonso. No había fotógrafos de prensa rosa, ni listas de invitados infladas. Había, así, una comitiva de gente querida, amigos de Madrid, estudiantes de la Complutense, artesanos del taller de restauración y vecinos de Lavapiés que habían hecho el viaje para honrar lo que de verdad importa. Allí, entre piedra antigua y campanas, la fuerza del destino celebraba su capítulo más sereno, un matrimonio enraizado en amor y en una riqueza que no cabe en cuentas bancarias. La ceremonia fue un mosaico perfecto de tradición castellana y modernidad madrileña. Lucía lucía un vestido de encaje heredado de su madre, retocado con delicadeza por una modista del barrio. En su cuello, el crucifijo de la abuela brillaba con discreción. Alejandro vestía un traje azul profundo, sobrio, con un pequeño alfiler de plata en forma de puerta de Alcalá, símbolo de aquel baile que selló su compromiso. El sacerdote, un amigo de la familia, habló de que el dinero puede comprar cosas, pero solo el respeto y la paciencia tejen destinos duraderos. Cada palabra parecía flotar entre las bóvedas de la iglesia, recordando que la verdadera riqueza es una decisión diaria. La emoción se respiraba, lágrimas, sonrisas, promesas de una vida compartida. Al salir de la iglesia, los recién casados fueron recibidos por una lluvia de pétalos y un aplauso sincero que resonó por las calles empedradas. Los vecinos ofrecieron dulces caseros. Los niños correteaban con cintas de colores, y un grupo de músicos locales interpretó jotas toledanas. Alejandro, que en otro tiempo habría planeado una fiesta de alto perfil en Madrid, se descubrió completamente feliz en aquella sencillez. Tomó la mano de Lucía y murmuró: «Esto sí es riqueza». Ella respondió con una sonrisa: «Porque aquí está nuestro amor y aquí comienza todo». En ese intercambio de miradas, el destino que tantas vueltas había dado encontró su lugar definitivo. La celebración continuó en una casa de campo familiar, decorada con guirnaldas de olivo y faroles de papel. En lugar de un banquete ostentoso, hubo una comida compartida, paellas humeantes, vino de la tierra, pan de horno comunitario. Cada invitado aportó algo: una canción, un poema, un plato típico. Aquello no era solo una boda. Era una ofrenda colectiva a la idea de que la pasión se construye en comunidad. Entre brindis y risas, Alejandro agradeció a todos por enseñarle que la mayor riqueza reside en las relaciones auténticas, en el amor que se nutre del día a día.
y los presentes alzando sus copas respondieron con un «por la vida y por el destino», que vibró como un sello de complicidad. Meses después, la pareja convirtió en realidad otro de sus sueños. Fundaron una asociación para jóvenes sin recursos interesados en el arte de la restauración. «Queremos que nadie crea que el arte y la cultura son solo para quien tiene dinero», explicó Lucía en la inauguración. El proyecto ofrecía talleres gratuitos, becas y mentorías, y pronto se convirtió en un faro para chicos de distintos barrios de España. Alejandro, ahora mentor y no solo heredero, sentía una pasión renovada cada vez que un alumno aprendía a devolver la vida a una pieza antigua. «Cada obra que rescatamos», decía, «es un recordatorio de que la verdadera riqueza está en cuidar lo que otros dan por perdido». En el ámbito íntimo, la vida también floreció. Un año después de la boda, llegó una niña de ojos color miel, a quien llamaron Clara. Su risa llenó la casa de una alegría que ninguna cuenta bancaria podría igualar. Las noches sin dormir, lejos de ser carga, se vivían como regalo. Alejandro solía mecerla al ritmo de un vals suave, el mismo que había sonado en la Gran Vía, mientras Lucía cantaba nanas toledanas. Cada madrugada, entre pañales y carcajadas, sentían que su destino se ensanchaba. El amor, ahora multiplicado, les enseñaba que la verdadera pasión es cuidar, día tras día, de un ser que depende de ti por completo. Con el tiempo la pareja mantenía ritos que honraban sus raíces. Visitas frecuentes a Toledo, paseos por el Retiro, desayunos de pan recién hecho los domingos. Alejandro seguía escribiendo cartas a mano para Lucía, recordándole pequeños momentos de gratitud. Ella, a su vez, continuaba enseñando español a migrantes y compartiendo historias de arte con jóvenes curiosos. Cada gesto reforzaba la idea de que la riqueza verdadera no es acumulativa, sino expansiva, y en cada carta, en cada paseo, la fuerza del destino se hacía presente, recordándoles que las decisiones valientes crean un eco que atraviesa los años. Para quienes los rodeaban, la historia de Alejandro y Lucía se convirtió en inspiración. Amigos de Madrid que antes medían el éxito en relojes caros, comenzaron a valorar los encuentros en torno a una mesa sencilla. Algunos compañeros de taller iniciaron proyectos sociales. Otros simplemente aprendieron a priorizar la familia. La lección se repetía: el dinero es útil, pero el sentido de pertenencia, la capacidad de amar, la pasión por algo que trasciende, eso es lo que cambia vidas. En tertulias de café, en clases universitarias, su ejemplo circulaba como un cuento moderno de España. El millonario que encontró su tesoro en la humildad. Cada aniversario, Alejandro y Lucía volvían a la Gran Vía para recordar la noche en que él se arrodilló. Caminaban de la mano, se detenían frente al edificio del histórico salón y en silencio agradecían, no por nostalgia, sino por gratitud. «Aquí aprendimos que la riqueza es servir», decía él. «Aquí entendí que el amor no necesita escenario», respondía ella. Luego, como ritual, compartían una taza de chocolate caliente en una cafetería pequeña, riendo de cómo el destino les había llevado por caminos que nunca habrían imaginado. Y cada vez que la ciudad les devolvía su bullicio, sabían que su historia seguía viva en cada piedra. Así, el epílogo de su viaje no fue un punto final, sino un presente continuo. Alejandro y Lucía entendieron que la fuerza del destino no es un golpe de suerte, ni una casualidad romántica. Es una construcción diaria de elecciones valientes, de pasión sostenida, de amor que no se compra con dinero pero que requiere inversión de tiempo, paciencia y gratitud. Su vida entre Madrid y Toledo se convirtió en testimonio de que la verdadera riqueza se mide en la calidad de los vínculos, en la risa de una hija, en la memoria de los abuelos, en los amigos que se quedan. Y mientras el sol caía sobre las murallas toledanas aquella tarde de aniversario, comprendieron que el destino, cuando se elige juntos, nunca se agota, se renueva con cada amanecer, una y otra vez, para quien tiene el coraje de vivirlo. Si esta historia te removió algo por dentro, no la dejes en qué bonito y ya. Hoy mismo elige una acción concreta para vivir con más verdad. Pide perdón a quien lo merece. Di ese no que te dignifica. O reserva una hora a la semana para invertir en lo que de verdad te da riqueza interior. En España, nos encanta el brillo de escaparate, pero la vida premia lo que pasa en la trastienda. Disciplina, respeto,
Coherencia. Ahí empieza la fuerza del destino. Pregúntate sin anestesia. ¿Cuánto de lo que hago cada día lo decido yo? ¿Y cuánto lo dicta el dinero o el qué dirán? ¿Qué relación quiero construir donde el amor pese más que el estatus? ¿Dónde está mi pasión cuando se apagan las luces? Escríbelas. Expone por escrito. Las respuestas incómodas son el mapa. Aplicación inmediata. 3 pasos simples. Un no valiente esta semana, a una compra innecesaria, a una invitación por apariencia, a un hábito que te vacía. Un sí nutritivo diario. 15 minutos para aprender, servir o cuidar a alguien. Un gracias con nombre hoy mismo, a quien sostiene tu día y casi nunca recibe foco. Cuando haces esto, tu destino deja de ser azar y se vuelve elección. Recuerda, el dinero es un gran sirviente y un pésimo amo. La verdadera riqueza es poder mirarte al espejo sin excusas. El amor que transforma no presume, sostiene. La pasión que perdura no arde de golpe. Arde constante. Si te quedas con una idea que sea esta, lo que honra lo pequeño hace grande tu vida. Ahora te toca a ti. ¿Qué no necesitas decir para recuperar tu paz? ¿A quién vas a honrar esta semana con un gesto concreto? ¿Qué hábito vas a cambiar desde hoy para que tu destino esté a tu favor? Si esta historia te aportó claridad, suscríbete a La Fuerza del Destino, activa la campanita y comparte este video con esa persona que necesita recordar que la dignidad no se compra. Aquí seguimos cada semana, con relatos que te ayudan a elegir mejor tu camino.